El 25 de junio del 2007, el universo de la lucha libre se conmocionó con una de las noticias más trágicas y enigmáticas de las que se tengan memoria en el mundo del pro wrestling profesional. En las horas de esa tarde, la empresa WWF solicitó a la policía de Fayetteville, Georgia, realizaran un control de bienestar en la residencia perteneciente al luchador Chris Benoit, ya que notaron poco usual que Chris se perdiera eventos de la empresa el fin de semana, en los que incluían un house show realizado en Belmont, Texas, el sábado 23 de junio, y el evento Vengeance Night of Champions el domingo 24 de junio. Los oficiales, ayudados por una vecina del matrimonio, lograron entrar en la residencia y descubrieron un hecho que los dejaría a todos atónitos. Al inspeccionar las primeras habitaciones de la casa, un silencio frío cubría todos los rincones de la residencia. Los policías avanzaron por los pasillos, pero nadie contestaba. Ya ni siquiera los perros ladraban. Los oficiales comienzan a sospechar que algo raro estaba pasando, y es ahí que un olor como a descomposición los lleva directamente a una de las habitaciones de la casa. Los temores se hacen realidad cuando, envuelta por una sábana blanca y con una Biblia sobre el cuerpo, encuentran el cuerpo sin vida de Nancy Benoit, esposa del luchador, quien mostraba claros signos de estrangulación. Al seguir investigando, también encuentran en otro cuarto de la residencia el cuerpo del pequeño Daniel Benoit, de 7 años, quien, al igual que su madre, yace sin vida envuelto en una sábana blanca y con un ejemplar de la Biblia a un costado. Y finalmente, en el gimnasio de la residencia, logran hallar el cuerpo ahorcado con una de las máquinas de pesa del mismísimo Chris Benoit, quien se había roto el cuello por la presión del cable de acero. La noticia se esparció inmediatamente como un reguero de pólvora por todos los portales de noticias. La trágica muerte de uno de los mejores exponentes de la lucha libre a nivel internacional y de su familia dieron rienda a una infinidad de especulaciones. Las autoridades decidieron no dar mayores detalles mientras se realizaban las autopsias de los cuerpos. Después de enterarse de los hechos, todo el roster de la WWF se conmocionó por la trágica noticia. La familia Benoit era muy apreciada por gran parte del staff. Benoit había sido múltiples veces campeón de la compañía, llegando a ostentar el título máximo de la empresa. Esa misma noche, la WWF canceló su programación habitual de 3 horas del programa Raw y lo reemplazó con un tributo al fallecido luchador, en el que se homenajeaba toda su carrera con luchas pasadas, comentarios de luchadores y comentaristas. Al día siguiente, se dieron a conocer las causas de la muerte de Benoit y su familia, anunciando el trágico doble homicidio y suicidio de la familia Benoit. Durante un periodo de 3 días, Benoit habría asesinado a su esposa e hijo antes de suicidarse. Su esposa estaba atada de manos y pies antes de ser asesinada. Su hijo fue sofocado con Xanax y agua, y probablemente se encontraba inconsciente al momento de ser estrangulado por Benoit. Luego, el mismo Chris se suicidaría ahorcándose con un cable de su máquina de pesas. Debido a esto, poco a poco la WWF comenzó un proceso de distanciamiento con el luchador, retirando su mercadería y no volviéndolo a mencionar de nuevo. Ese mismo día, antes de que la programación habitual del programa ECW tomara lugar, Vince McMahon, el CEO de la compañía, dio un comunicado informando que el nombre Benoit
no volvería nunca más a ser mencionado de nuevo en la empresa. Christopher Michael Benoit, hijo de Michael y Margaret Benoit, nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Quebec. Creció posteriormente en Edmonton, Canadá, en donde Chris se formó y dio sus primeros pasos en su carrera como luchador. Tras graduarse en la escuela superior en 1985, Benoit inició su entrenamiento como luchador profesional en la casa de entrenamiento de la familia Hart, en Alberta, Canadá. Tras 6 meses, logró graduarse, haciendo su debut en la empresa llamada Stampede Wrestling, perteneciente a su maestro, Stu Hart. El 16 de junio de 1992, Benoit realizó su primera aparición por la WCW en un torneo por los campeonatos mundiales en parejas de la NWA hasta enero de 1993, donde en el evento Clash of Champions derrotó a Brad Armstrong. Benoit hace su regreso a la WCW en 1995 y el 16 de octubre debutó con un triunfo frente a Eddie Guerrero, luchador que conoció en su estadía en Japón y con quien forjaría una enorme amistad con el paso del tiempo. Kevin Sullivan, quien además de ser luchador, era escritor de la WCW, comenzó a escribir una storyline en donde Benoit estaba saliendo con su mujer de entonces, Nancy Sullivan. Y para dar más realismo a la historia, la empresa los forzaba a Benoit y a Nancy a tomar actitudes de pareja en público, como tomarse de las manos o compartir habitaciones de hotel. La relación televisiva de Benoit y Nancy se transformó en una relación real fuera de pantalla, lo que provocó una tensa relación tras bambalinas entre Sullivan y Chris, con fuertes enfrentamientos fuera de pantalla. A pesar de haber ganado el campeonato mundial peso pesado de la WCW a fines de 1999, el cual sería su primer campeonato mundial, Benoit opta por dejar el campeonato vacante y abandonar la empresa firmando por la World Wrestling Federation. Benoit debutó en la WWF en enero del 2000 junto a Tim Malenko, Perry Saturn y Eddie Guerrero, junto a quienes formó el grupo llamado Los Radicales. Tan solo 3 meses después de su debut, ganó el campeonato intercontinental de la WWF al derrotar a Kurt Angle y Chris Jericho en WrestleMania 2000. El 25 de enero del 2004, Benoit ganó el Royal Rumble tras eliminar al Big Show, ganando una oportunidad de oro por el campeonato máximo de la WWF en WrestleMania 20. Benoit decidió retar entonces al campeón mundial peso pesado, Triple H. Y el 14 de marzo del 2004, en WrestleMania 20, Chris Benoit ganó el campeonato mundial peso pesado tras forzar a Triple H a rendirse con su llave favorita. Después de la lucha, un emocionado Benoit celebró con el entonces campeón de la WWF y su mejor amigo, Eddie Guerrero. El 19 de junio, en ECW, Benoit realizó su última lucha televisada, ganando una oportunidad por el campeonato mundial de la ECW en el evento Vengeance Night of Champions. Un día antes de su lucha en el pay-per-view, Benoit desapareció, en un hecho muy extraño para todos, debido al profesionalismo del luchador, y esto alertó a sus compañeros y ejecutivos de la WWF, hasta la tarde del 25 de junio, donde finalmente se dio a conocer la verdad de lo ocurrido en su residencia. Pero ¿cuáles serían las posibles causas que catapultaron al luchador a tomar tan drástica decisión? Primero partamos por un hecho del que Benoit nunca se pudo reponer y que le desencadenaría una profunda depresión: la muerte de uno de sus mejores amigos y compañero de lucha durante casi 2 décadas, Eddie Guerrero. Una amistad que perduraría hasta el 13 de noviembre del 2005, cuando Eddie Guerrero sería encontrado
tirado en el baño del hotel en el que se alojaba esa noche, y fallecería minutos después, producto de una falla cardíaca. La muerte de Eddie Guerrero supuso un duro golpe para Chris Benoit. Los más cercanos al luchador aseguraron que el comportamiento de Benoit cambió de forma muy drástica, ya que tras la muerte de su amigo, Benoit no paraba de llorar por él. Luego comenzó a escribir varias entradas alusivas a Eddie en su diario, y finalmente comenzó con comportamientos extraños, como delirios persecutorios en donde siempre cambiaba de ruta cada vez que conducía a su casa. Todo esto, según sus amigos más cercanos, fue el presagio de la tragedia que estaba por venir. En medio del dolor que sentía después de la muerte de Eddie, Chris se negó a tomarse un descanso, a pesar de que Nancy le rogaba que lo hiciera, que ya era hora de dejar la lucha libre, o si no ésta lo iba a destruir a él. Pero él no hizo caso y siguió trabajando día a día, dañándose cada vez más física y psicológicamente. Todo esto era acompañado del consumo excesivo de alcohol por parte del luchador y de medicamentos sin prescripción médica, de los cuales Benoit abusaba para calmar sus dolores. De hecho, después de la muerte de Chris, su doctor personal, Phil Astin, fue condenado a 10 años de prisión por prescribir medicinas ilegales a sus pacientes sin ningún control, no solo a Chris Benoit, sino que a casi un centenar de luchadores más. Algunas dudas persisten después del trágico hecho Benoit, entre ellas un misterioso mensaje de texto de Chris Benoit enviado al luchador Chavo Guerrero durante el fin de semana de la tragedia, en donde le decía que los perros estaban en el área cerrada de la alberca y que la puerta de la cochera estaba abierta. También, y sin lugar a dudas, el hecho más enigmático de todos fue una actualización en la red Wikipedia, donde hablaba de la biografía de Chris Benoit y en donde se mencionaba que el luchador no había podido asistir a los eventos programados por la empresa debido a la muerte de su esposa Nancy. Todo esto 14 horas antes de que los oficiales ingresaran a su domicilio y se encontraran con la escena del crimen. Actualización que se hizo justamente desde las oficinas centrales de la WWF en Stamford, Connecticut, por un joven de nombre Matt Greenberg, el cual fue inmediatamente interrogado por la policía, indicando en su declaración que aquella información él la había recogido directamente del chat de la WWF, donde otros usuarios ya habían repartido el rumor. Luego del doble homicidio y suicidio, el ex luchador y médico Christopher Nowinski contactó al padre de Benoit, Michael Benoit, sugiriéndole que el daño cerebral producido en el cerebro de su hijo a lo largo de los años quizás haya sido una de las causas que conllevó a los asesinatos. Luego de varios estudios realizados, se llegó a la conclusión de que el cerebro de Benoit se parecía al de un paciente anciano de 85 años con Alzheimer. Fue reportado que Benoit tenía síntomas de demencia avanzados, siendo similar a los jugadores retirados de la NFL que sufrieron múltiples conmociones cerebrales o ETC, encefalopatía traumática crónica. Varios de sus compañeros y su padre concluyeron que las múltiples conmociones cerebrales pudieron ocasionarle demencia, lo que conllevó a que tuviera problemas en su comportamiento, y esta fuera la causa de que cometiera ese doble homicidio. Todos estos hechos llevaron no solo a la WWF a ser cuestionada, sino que al mundo de la lucha libre en general, haciendo que mejoraran sus políticas de bienestar y se preocuparan mucho más por las lesiones y golpes en áreas delicadas que sufrían sus luchadores, prohibiendo entre otras cosas los golpes en la cabeza, provocados entre otras cosas por los silletazos y objetos contundentes a los que los peleadores recurrían constantemente durante sus espectáculos. Bueno,
Ahora cuéntame, ¿qué te ha parecido esta historia? Deja tus likes y sobre todo te pido que te suscribas para poder hacer crecer este canal. Soy Mister Historias y los espero en la próxima.